Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio que venimos pensando con Cecilia y con el equipo de la licenciatura en psicopedagogía, pero además especialmente que venimos ahí sosteniendo con el equipo docente de la materia de psicopedagogía, que es una de las materias, de las primeras materias de la carrera, y es una materia anual. Por lo tanto que acompañamos a quienes ingresan durante todo el ciclo lectivo, así que estamos como muy contentas de poder generar este espacio. Bueno, nuestra mesa de hoy nos encuentra pensando las intervenciones psicopedagógicas, pero además el campo de la psicopedagogía y los desafíos que se van constituyendo un poco en el andar, ¿no? de nuestra disciplina. Y especialmente vamos a estar pensando en dos territorios que en nuestras clases, en nuestros encuentros, en nuestros diálogos entre docencias, pero también junto con estudiantes, que hay un montón de estudiantes acá y está buenísimo que eso suceda. Después vayan contándonos también en el chat si son estudiantes de la carrera o si vienen de otras carreras, simplemente interesados en lo que proponemos que suceda en este encuentro. Pero bueno, una de las cuestiones que en nuestros diálogos, en las aulas, en los pasillos, van surgiendo tiene que ver con las intervenciones psicopedagógicas en dos territorios que nos parece que son muy valiosos, que son la escuela y lo comunitario, ¿no? Y por eso invitamos a dos colegas, compañeras, amigas, que vienen trabajando ahí apasionadamente en esos espacios. Bueno, no quiero extenderme mucho, porque la idea es que, como les dije a ellas, las protagonistas no seamos nosotras, con Ceci, con quien voy a coordinar la mesa, sino Carlita y Carola. Así que me parece que ya estamos como en condiciones, después vamos a seguir dialogando, pero estamos como en condiciones de que yo pase la palabra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que nada, un lujo compartir con ustedes este espacio que nos invita a pensar y a conversar colectivamente sobre la psicopedagogía y sus modos de intervención, ¿no? En territorios. Me toca presentar a las expositoras, la verdad es que un placer poder contar con ellas, muchas gracias, obviamente, una vez más. Antes de la presentación les voy a contar cómo va a ser la dinámica para que todos sepamos cómo vamos a transitar este ratito juntos y juntas. Cada expositora va a tener aproximadamente 30 minutos de exposición. Luego de ambas exposiciones va a estar la posibilidad de generar un espacio de intercambio con preguntas. La idea es que sea micrófono abierto, la idea es que podamos conversar realmente. Obviamente quien quiere escribir en el chat lo va a poder hacer, pero va a estar bueno que podamos conversar. Poner palabra y escucharnos en esta tarde va a ser interesante. Así que bueno, paso a las presentaciones formales y arrancamos. Carla Lanza, que va a ser nuestra primera expositora, es magíster en Psicología Educacional por la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora de Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires, licenciada en Psicopedagogía, la Universidad de Morón, especialista en Ciencias Sociales con mención en Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas por Flaxo, profesora adjunta interina en la Cátedra Teoría y Técnica del Diagnóstico Psicopedagógico y auxiliar docente en la Cátedra Teoría Sociohistórica, Aprendizaje y Educación, carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular de Prácticas Profesional Supervisada en la Licenciatura en Psicopedagogía, Universidad de la Cuenca del Plata, docente en el Instituto de Formación Docente de Avellaneda y miembros de equipos de orientación escolar en la provincia de Buenos Aires, integrantes de proyectos de extensión, proyectos de transferencia y proyectos de investigación sobre diagnóstico psicopedagógico. Bueno, un lujo. Carola Rué. Carola Rué. Hay un sonido. ¿Se escucha bien?
A ver ahí. Ahí está, gracias. Carola Ruiz, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de El Salvador y magíster en Psicología Educacional UBA. Desde 1995 integra la Cátedra de Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2022 integra también la División de Psicología y Psicopedagogía del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. En ambas universidades nacionales se desempeña como docente, investigadora y excepcionista. Se reconoce como educadora popular y ha coordinado proyectos vinculados a la participación infantil, la inclusión educativa, el juego y la alfabetización en la localidad de Cuartel Quinto, Moreno, y en ámbito nacional con organizaciones y redes locales y nacionales de derechos de infancia, así como UNICEF. Es autora de artículos y capítulos de libros sobre aprendizaje situado, inclusión educativa, juego y participación infantil. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar a Carla, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, gracias en principio a Leticia y a Cecilia por la invitación, al equipo de UNIPE por alojarnos, aunque estamos lejos, nos sentimos cerca, y a Carola también por compartir este espacio y a todos, todas, todes quienes se suman a escuchar hoy y a resonar un poco con nosotras en relación a las intervenciones que venimos pensando hace algún tiempo. Voy a una presentación para organizar un poco la temática sobre la cual vamos a conversar. Me pasa un poco con Meet que cuando se comparte la presentación no he encontrado el modo todavía de tener la presentación al mismo tiempo y ver las caras, así que les pido que si alguien quiere hablar o levanta su mano, simplemente active su micrófono. Si la pregunta no puede esperar hasta el momento en el que han indicado, o que en todo caso Leticia o Cecilia me vayan avisando para poder avanzar. Bueno, en primer lugar, este conversatorio que se llama Intervenciones Psicopedagógicas en Territorios Escolares y Comunitarios nos invita a pensar ya desde su título de qué manera se van entramando allí nuestras intervenciones, ¿no? Que, digamos, el territorio ahí entendido como una construcción que se va tejiendo entre lo escolar y el hacer comunidad, posiciones en las que nos encontramos comprometidas, comprometides, por eso también hoy nos acercamos a escuchar y a dialogar en torno a ello. Yo le puse un título a esta presentación que tiene que ver con algunas cuestiones que vengo pensando desde hace algún tiempo en relación a las intervenciones con la escuela, y que se trata de abordar el modo en el que desde el campo psicopedagógico y concretamente desde mi puesto de trabajo en este momento como orientadora educacional en la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, en la provincia de Buenos Aires, vengo construyendo, no en soledad, sino junto a un equipo de orientación que también está integrado por profesionales de otras disciplinas, en principio por una orientadora social y una orientadora de los aprendizajes, con quienes llevamos adelante uno de los proyectos de la modalidad, que comenzó a funcionar fuertemente a partir del año 2023, que es el programa de fortalecimiento a las trayectorias educativas, ¿no? Y este programa de fortalecimiento se centra en la posibilidad de acompañar a los niños, a las niñas, a las niñas de nivel primario en la construcción de prácticas del lenguaje y en el fortalecimiento de estas habilidades también en su función epistémica, ¿no? Como formas de conocer en la escuela. Y allí esta idea de pensar la construcción de saberes y conocimientos, ¿no? Estableciendo por un lado una distinción, pero poniéndolos también en sintonía, tiene que ver con una invitación que nos hizo en algún momento en una jornada de trabajo Alfredo Jerusalinski respecto de
cómo pensar la función de las y los educadores, ¿no? Y también hago extensivo esta posibilidad de pensarla a la función de quienes cumplimos funciones de orientación en la escuela, en mi caso desde la psicopedagogía y las ciencias de la educación, ¿no? Y Alfredo Jerusalinsky nos decía que uno de los desafíos más grandes de los educadores y de las educadoras tiene que ver con la posibilidad de articular los conocimientos y los saberes, porque no son lo mismo, ¿no? Jerusalinsky dice algo así como que los conocimientos, ¿sí?, son lo que resulta del desmembramiento de los objetos en sus diversas variables, que los conocimientos se dividen y se multiplican en su especificidad, y que la estructura del conocimiento se construye atravesando el objeto, un objeto el que fuere, para extraer de él sus universales. Y lo diferencia de los saberes, ¿sí?, los saberes que remiten a lo que cada sujeto atesora de forma singular, y dice que la estructura del saber se constituye por la posición singular en la que el sujeto queda inscripto en el discurso, ¿no? Y después de esto nos invitaba a pensar, ¿no?, en este desafío de los educadores que tiene que ver con esa posibilidad de articularlos, porque en principio no son lo mismo, pero se necesitan, ¿no? Es decir, los niños, las niñas, las niñas asisten a la escuela porque es en la escuela en donde se distribuyen los conocimientos socialmente relevantes, ¿no? Simons y Mechelin dicen que, que una de las particularidades del tiempo en la escuela tiene que ver con que en las mesas de las escuelas siempre hay objetos con los que podemos interactuar y con los que nos podemos apropiar. Y respecto a esto que introducía, en principio voy a invitar a pensar cómo el programa de fortalecimiento a las trayectorias educativas parte, ¿no?, sin decirlo quizá en los documentos, pero pudiendo leerlo entre líneas en la tarea a la que ellos nos invitan, cómo esta articulación se hace necesaria, ¿sí? Entonces, en principio decir que estas actividades que vamos pensando en conjunto con el equipo de orientación, pero también con el equipo directivo, con el equipo de docentes, se ordena a través de una modalidad de trabajo que se denomina agrupamientos flexibles y transitorios, ¿no? Es decir, es un programa de trabajo en relación a las trayectorias educativas de los niños y de las niñas que rompe con una de las formas tradicionales de organizar la escuela, que es a través de la edad cronológica, ¿sí? En principio, este programa propone reunir a aquellos niños y aquellas niñas que todavía no leen ni escriben del modo en el que la escuela les propone, y da la posibilidad de pensar en un trabajo, de articular un trabajo en relación a algunas propuestas que se denominan propuestas obligatorias, que son propuestas que surgen a partir de nuestra dirección, de la modalidad en diálogo con la dirección de nivel primario, y propone un trabajo detenido sobre determinados objetos de conocimiento, en este caso sobre las prácticas del lenguaje, ¿no? Los documentos de este programa dicen que uno de los objetivos tiene que ver con dar tiempo sí en el que nos podamos detener para abordar ciertos contenidos que refieren a la lectura y a la escritura, ¿sí? Y allí vamos a pensar, por un lado, a la escritura y a la lectura como procesos de construcción de significaciones, ¿no?, con la apropiación de un sistema de representación. Ahí estamos siguiendo los desarrollos en relación a la perspectiva psicogenética de cómo pensar estos aprendizajes. Estamos siguiendo a Carmen Fusca, a Delia Lerner, ¿sí?, en el modo en el que se piensa acerca de la construcción de estos objetos de conocimiento. Bien, una de las particularidades que tiene el trabajo en los equipos de orientación en los territorios escolares, como nos decían Leticia y Cecilia, tiene que ver con determinados modos de mirar, ¿sí?, de focalizar en el trabajo que llevamos adelante cotidianamente, tanto desde un enfoque de derechos, desde el enfoque constructivista de la enseñanza, desde la interseccionalidad y también desde la perspectiva
de género, desde el enfoque de género. Estos enfoques, ¿sí? Son como, nosotros decimos que son irrenunciables, son como puntos que nos van orientando en nuestras funciones, en nuestras prácticas y que van dando forma a nuestras intervenciones, ¿sí? Intervenciones que de acuerdo a cada uno de nuestros puestos de trabajo tienen cierta especificidad, pero que se encuentran entramadas, ¿sí? En relación al trabajo áulico, a lo institucional, y también a lo sociocomunitario, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en la escuela en la que trabajo se desarrollaban las jornadas Leer en Comunidad, jornadas que son absolutamente hermosas para participar y para compartir, porque son espacios en donde nos encontramos con mamás, papás, abuelas, figuras de cuidado, referentes, hermanos que se acercan a leer a la escuela, ¿sí? La biblioteca cambia su organización habitual, se reorganiza, se reordena, va tomando otra forma a partir de la posibilidad de entrar en contacto con otros agentes, otros actores, otros protagonistas que no son únicamente los estudiantes, sino que se piensa ya en una comunidad más amplia, ¿no? En la construcción de una comunidad de lectores ampliada, como decimos nosotros. Y allí estos escenarios en los que se van entramando nuestras prácticas tienen una condición, ¿sí? que se torna en una cuestión central que tiene que ver con poder participar, asistir y participar de la vida cotidiana de la escuela, ¿no? Por eso allí hay una fotografía de un registro que da cuenta del seguimiento que se va haciendo de la asistencia a clases, y nosotros decimos la pedagogía en sintonía, ¿no? Con la política educativa de la provincia, la pedagogía de la presencia, de la cercanía, el tiempo en la escuela, son condiciones irrenunciables para poder pensar en el ingreso, en la apropiación de aprendizajes y en el egreso y en la continuidad, por supuesto, de las trayectorias escolares. Bien, y allí vamos ahora a focalizar en una parte del trabajo que tiene que ver con el acompañamiento a un agrupamiento, ¿sí? Que en principio se conformó en el año 2023 por algunos niños y algunas niñas a los que vamos a llamar en principio de otro modo, ¿sí? Para poder proteger su identidad. Ellos son Brandon, Martina, Laura y Baltasar. Y les voy a contar algo acerca de ellos, ¿sí? No todo, sino simplemente algo para que podamos ubicar por dónde Brandon, por dónde Martina, por dónde Laura y por dónde Baltasar iban pensando en relación a el ser, estar en la escuela y a la apropiación de las prácticas del lenguaje, ¿sí? Bien, bueno, Brandon permaneció en tercer grado, nuestra decisión se tomó en febrero de 2023, cursó primer y segundo año de la escuela primaria en plena pandemia, y durante ese tiempo mayormente estuvo desvinculado de la escuela. Su mamá nos contaba que cuando algo no le sale, se enoja, revolea todo, ¿sí? Grita, y ella dice que parece peleado con la vida, ¿no? La maestra decía ya por el mes de abril, un día sabe el abecedario y al otro día es como si se lo hubiera olvidado. Martina finalizó nivel inicial en 2020, ingresó a primero de la escuela primaria en 2021, en 2022 transitó con intermitencia el último año de la unidad pedagógica y los docentes nos decían, está más preocupada por pelear que por aprender. Cuando nos reunimos con su familia para contarle que Martina iba a participar del programa de fortalecimiento de las trayectorias, la mamá nos dijo, qué bueno, porque estamos empezando a leer juntas, estamos aprendiendo a leer juntas. Sobre Laura, las maestras nos decían, es una nena amorosa, oralmente puede todo, escrito no puede nada. Ella siempre aporta ideas, pero a veces se va por las ramas. Vos mirás y copia todo, es súper prolija.
pero recién ahora en mayo nos dimos cuenta que no leía ni escribía, pero su cuaderno es una belleza. Y sobre Baltasar nos decían, Balta es muy correcto, pero no puede hacer nada sin el abecedario en la mano. Necesita que lo mires, necesita que le des permiso. Ya desde el jardín se le viene diciendo a la mamá que lo lleve a fonoaudiología, ¿no? Y yo digo, este es apenas un punteo, para nada exhaustivo, que nos permite como ir situándonos, ir pensando por dónde cada uno de estos niños va en relación a la apropiación de las prácticas del lenguaje, ¿no? Ahora, a los jugadores de la selección los conocían todos, ¿sí? Sabían cómo se escribía Messi, cómo se escribía Di María, cada uno de los apellidos, los números de las camisetas, ¿no? Algunos nos decían, bueno, yo sé que después de el 10 viene el 11 porque primero va Messi, después Di María, así hacían unas asociaciones muy particulares que poco tenían que ver con la lógica propia de los objetos de conocimiento, en este caso de la matemática, sino bien con la lógica futbolística, que era la lógica de los saberes acerca de los que ellos se habían apropiado, ¿no? Volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes respecto de esta articulación necesaria que tenemos que poder hacer allí en relación a los saberes y a los conocimientos que circulan por la escuela. Y nos encontramos con estos niños, con estas niñas, en el marco de los agrupamientos flexibles, en el programa de fortalecimiento. Ahí voy a volver a compartir la pantalla, para trabajar con esta primera propuesta, ¿no? Este programa tiene la particularidad de que se envía a las escuelas como ciertas propuestas de trabajo obligatorio, con los que se comienza a trabajar en principio con estos niños y estas niñas que estaban en el tercer año, algunos con 9 años y otros un poquito más. Esta primera propuesta, ¿no?, en la que se invita a la lectura, en principio la lectura de una imagen, que es la imagen de el mapa de la provincia de Buenos Aires, en las que se ubican algunos animales y se va pensando allí la fauna de la provincia de Buenos Aires, y que invita a la vez, en un segundo momento, a localizar dónde está la provincia de Buenos Aires, qué otras provincias conocen allí y los estudiantes. Y no sé si lo llegan a ver en pantalla, pero acá hay un mapa, ¿sí?, bicontinental, y acá en la parte superior, uno de los estudiantes, ¿sí?, Brandon, lo primero que hace es pintar sobre Paraguay la bandera, ¿sí? Es decir, cuando se le entrega la ficha, antes de que le podamos explicar qué era lo que teníamos que hacer, recibe ese mapa e inmediatamente pinta la bandera, ¿no? Después pasamos a esta actividad de leer el mapa, de pensar qué animales había, cuáles conocían, y comenzamos a trabajar con la primera pregunta de esta ficha, ¿no? La primera pregunta era, bueno, si nosotros sabíamos qué animales había, así como en otras localidades de la provincia había determinados flamencos, aves y demás, bueno, qué animales había en nuestra localidad. Y los estudiantes automáticamente dicen ratas, ¿no? Ahí voy a leer el relato que transcribo para que compartamos y que voy a analizar, ¿no? Ahí yo pregunto, bueno, ¿qué animales hay en nuestro barrio? Ratas. Martina dice, ¡ay, qué asco! Entonces todos empiezan a escribir, ¿no? Brandon se agarra la cabeza, mira hacia abajo y ahí le digo, Brandon, ¿vos qué vas a poner? Muy enojado, ¿sí? Dice, no voy a poner nada porque no sé poner. Laura le dice, ratas, pibe, ra, tenés que poner la A, ta, la R y la T, A y otra A. Entonces yo pregunto, ¿todos van a poner ratas? Y ahí me contestan, sí, y gatos, sí, gatos y ratas, ¿no? Esta era la consigna, anotá dónde vivís o dónde vive alguien de tu familia y contá sobre algún animal silvestre que hayas visto cerca del lugar, y ahí anotan gatos y ratas. Laura
recordemos que era una de las niñas que la maestra decía que se iba por las ramas, y dice, ¿te acordás cuando vos no estabas, señor, en el jardín? Tuvimos ese cuento de la flauta y ratas. Cualquiera, le dice Brandon, nada que ver, yo no tenía cuentos de ratas, pero señor, ahí por el cementerio hay banda de ratas, ¿viste? Señor, dice Laura, yo vi que en la biblioteca está el cuento, dale que lo busquemos. Y Brandon le contesta, manzana, ¿qué va a estar? Yo ahí digo, sí, claro, lo buscamos, lo podemos buscar y lo leemos en el próximo encuentro, ¿no? Y Brandon dice, es verdad, son un asco las ratas, pero no les podés decir a los del cementerio que no tiren basura porque te meten adentro. Martina lo interrumpe y le dice, claro, nene, pero les podés mandar un papel sin decir quién sos. Señor, eso sí voy a escribir. Les voy a poner para que no hagan más ratas. ¿Me ayudás? Yo también, dice Martina, porque mi jari, que es abuela en guaraní, me dijo que dan enfermedades, ¿no? Y allí empiezan a producir distintos borradores de textos, ¿no? Ahora voy a dejar de compartir para poder vernos un poco, empiezan a compartir distintos modos de escribir acerca de las ratas, acerca de los gatos, acerca de cuáles son los consejos que tenían que dar a la población para que no hubiese más ratas y más gatos en el barrio en el que vivimos, ¿sí? Que empezaran como a cuidarse ciertas cuestiones que además tenían que ver, ¿no?, con un trabajo mucho más amplio que se produjo en la escuela en el 2023. Recordemos que en el 2023 se cumplieron en la Argentina 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿no? Con lo cual estaban trabajando respecto de muchas cuestiones ligadas a la construcción de la ciudadanía, a los derechos, ¿no? Como uno de los enfoques y los modos de pensar también el trabajo en la modalidad. Y empiezan a escribir distintos borradores textuales que nos llevan varios encuentros, ¿no? Ahí podemos empezar como a conceptualizar, bueno, qué pasa con la planificación, con la textualización, ¿sí? Con esa idea, con ese plan, con ese modo de llevarlo a cabo, con ese tiempo que se da en el agrupamiento flexible, ¿sí? El texto que yo voy a leer, que es finalmente el que construimos en el marco de 3 encuentros, nos llevó mucho trabajo, muchas discusiones acerca de si primero la R, si primero la A, si ratas iba con 2A, si terminaba con Z, si insecticida se escribía con S, con C o con Z, y toda una discusión respecto del sistema de escritura, de las regularidades, si se escribía junto o se escribía separado, digo, y podríamos como seguir profundizando respecto de aspectos grafomotores, fonológicos, ¿sí? Aspectos más propios en relación al sistema de escritura. Yo ahora no me voy a detener en esto porque nos llevaría mucho más tiempo, pero sí les quiero leer el texto final que terminan construyendo, que dice, consejos para que no haya ratas, tirar insecticida de ratas para que se mueran las ratas, no tirar basura, limpiar, colocar una trampa para agarrar las ratas, pedirle al intendente que limpie y al presidente. No, digo, esto es lo que terminan de escribir este conjunto de niños que cuando iniciaron el agrupamiento no podían reconocer, no podían dar cuenta de las vocales, no reconocían las consonantes, algunos no podían escribir su nombre, ¿sí? Y algunos tampoco podían escuchar la consigna, ¿no? Y ahí yo digo, el hecho de poder, sí, ahí Carola, ¿cuánto se sabe sobre el control de plagas? Excelente, tal cual. Digo, ahí respecto, ¿no?, de esta idea que traíamos de los conocimientos y de los saberes, digo, ¿cuántos saben acerca de sus familias, del lugar en el que residen, de la flora y fauna, ¿no? En este caso de la fauna del barrio en el que viven, de las cosas que no hay que hacer para que esos animales que producen enfermedades no se reproduzcan? ¿Cuántos saben acerca de a quién hay que reclamar en todo caso para que no se propague esa plaga? ¿Sí? Esto que decíamos que lo vinculamos al hecho de la construcción de la ciudadanía.
¿no? ¿Cómo es que se van enganchando a partir de que un estudiante dice, les podés mandar una nota sin decir quién sos, ¿no? Como si fuese una especie de amenaza y una travesura, ¿no? Y cómo eso es lo que engancha a Brandon, que no iba a escribir nada porque no sabía qué poner, ¿no? Y termina como agarrándose de esa propuesta para empezar a producir en el marco de este agrupamiento, ¿no? Y ahí yo decía, este tiempo, el hecho de demorarse, de dar tiempo para que esto ocurra en la escuela, con un grupo más reducido, un grupo que además trabaja respecto de posiciones subjetivas en relación al aprender absolutamente diferentes, ¿no? Tiene que ver con poder escuchar desde lo que llamamos una posición clínica, ¿no? Una posición clínica en psicopedagogía que se pone a jugar en la escuela, que no es hacer clínica en la escuela, ¿sí? Como si trabajáramos en el marco de otros territorios. Pero sí, cuando digo posición clínica en la escuela, me refiero a un modo particular de escuchar y a un modo particular de mirar a la forma en la que esas infancias participan de la vida escolar para poner en valor aquello que traen, ¿no? Porque, digo, otra intervención podría haber sido, ¿no? La consigna no propone eso, digo, la ficha no nos pedía que escribiéramos un texto para reclamar respecto de las plagas del barrio, la ficha proponía otra cosa, pero el detenerse a pensar en esto que traían y esta salida a la literatura que propone esta estudiante, que tampoco tenía que ver, pero que en un cuarto encuentro retomamos para leer El flautista de Hamelin, que no era parte de lo que teníamos que hacer, pero tuvo que ver con validar los conocimientos, validar los saberes que traían a este espacio y que ponían a jugar, ¿no? Tienen que ver con esto a lo que llamamos posición clínica, ¿sí? Que da cuenta de las intervenciones en el territorio escolar que se construyen cooperativamente con los otros. Y los otros no solo son los otros adultos, sino también con los estudiantes. ¿Sí? Tiene que ver con la forma en la que cada una de esas propuestas obligatorias que se pensaron en otro lugar, en otro contexto para toda la provincia de Buenos Aires, se refractan en cada una de esas voces, ¿no? Y ahí yo quiero tomar ahora un aporte de Alemán, que dice que en lo colectivo nadie pierde su singularidad, sino que la propia singularidad se realiza de verdad cuando se hace experiencia de lo común, ¿sí? Y lo que pasó en este agrupamiento tiene que ver con esa experiencia de lo común, ¿sí? Con eso que llamamos común respecto de lo abierto, lo incompleto, lo que está por construirse, ¿sí? El no todo, lo que se va armando justamente a partir de la forma en la que se va refractando cada uno en eso que se está construyendo entre todos, ¿no? Y allí yo digo, lo común tuvo que ver con poder escuchar a Brandon, que no dejó de provocar a los demás, no dejó de desconfiar y tampoco de fascinar con sus saberes acerca del barrio a sus compañeros. Lo común fue con eso. Lo común también fue con Martina, que no dejó de pelearse con Brandon para ver quién sabía más de Paraguay, porque los dos tenían abuelos, ¿no? En Paraguay, y Martina tampoco abandonó esas discusiones, pero ahora, ¿no? Discute, o en ese momento discutía por escrito, a partir de, empezó a ver, bueno, en principio la carta al cementerio, después la carta al intendente, después empezaron a escribir textos para pedir que hicieran una plaza cerca de la escuela, porque no había plazas linderas al barrio que transitamos habitualmente. Digo, ahí cada uno siguió trabajando a partir de su posición subjetiva en relación al aprender, y eso no impidió que lleváramos adelante la propuesta que teníamos pensada. Y este trabajo, por supuesto, que no lo fuimos haciendo solas, sino que fue en diálogo con las y los docentes de cada uno de estos niños, de diferentes años y también de diferentes ciclos, con los que fuimos pensando cómo acompañarlos a partir de esto que traían, ¿no? De esto que traían, yo decía, en donde también hubo que enseñar a escuchar.
hubo que enseñar a escuchar eso que traía el otro, ¿sí? En tanto práctica del lenguaje. Vieron que cuando hablamos de las prácticas del lenguaje, en general nos remitimos a pensar la lectura y la escritura, pero la escucha también tiene que ver con algo que se puede trabajar, la escucha, la oralidad, que se puede y se debe trabajar en la escuela, ¿no? Y un tiempo después del trabajo con estos niños y estas niñas, las docentes nos decían, ahora pude trabajar de otro modo con ellos, y a partir de lo que se produjo en el agrupamiento con ustedes me di cuenta, no es que Brandon no quería, sino que no podía de la forma en la que yo le estaba proponiendo. Baltasar necesita que lo mire constantemente, que valide cada una de las letras que pone, ¿no? Como si lo autorizara, nos decía la maestra, como si en ese mirar lo autorizara, y así vamos andando, ¿no? Y esto es lo que Norma Filidoro nos invita a pensar como la función de reconocimiento. La función de reconocimiento de ese estudiante en tanto alumno que a partir de un saber produce respecto del conocimiento que propone la escuela, pero también la función de reconocimiento del docente que se reconoce en la producción de ese estudiante. Y allí, ya para cerrar, después podemos seguir conversando si así lo desean, quiero compartir una frase de Vinciane Desprez en un libro que se llama Habitar como un pájaro, y ella dice que hay una verdadera gracia en avanzar así, en puntitas de pie, a pequeños pasos, para no dañar las cosas y los seres. Es una ciencia de la singularidad que encanta el mundo, desplegando con delicadeza y elegancia otras artes de vivir y nuevas maneras de pensar. Y el mundo así deviene más complejo, más difícil de aprender, desde luego, pero más rico y apasionante. Así que bueno, creo que eso, el ir caminando en puntitas de pie, el ir caminando así como pájaro, fue lo que nos permitió articular esos conocimientos y esos saberes que traían estos niños en este territorio escolar a partir de una posición que llamamos posición clínica y que se puso a jugar en esta escuela. Bueno, hasta ahí. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, le vamos a dar la palabra a Carola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias, Leti, gracias, Ceci, por la invitación. Gracias, Carlita, por esta exposición tan hermosa, con tanto para dialogar y tantos puntos para pensar también en común con qué es esto, ¿no? De andar desde la psicopedagogía por territorios diversos. Leti y Ceci me proponían compartir acá algo del trabajo desde la intervención psicopedagógica en un territorio al que dieron en llamarlo comunitario. Para mí es una alegría inmensa porque desde la psicopedagogía pensamos poco este territorio. Así que bueno, les voy a contar algunas cosas y seguro habrá muchas que queden por contar y por seguir pensando en el momento de eso, de compartir preguntas y sentipensares. Bueno, les comparto un poquito entonces Genially. Para poder moverlo, salgo de acá y no les veo, así que cualquier cosa peguen un grito así por abrir el micrófono. Pero para empezar, les voy a pegar acá un pequeño fragmento en el chat de Alicia en el País de las Maravillas, que dice así, ahí lo podemos leer todos, ¿no? Alicia se encuentra con el gato de Cheshire y le dice, ¿me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí? Eso depende de a dónde quiera llegar, le contestó el gato. A mí no me importa demasiado a dónde, empezó a explicar Alicia. En ese caso da igual a dónde vayas, interrumpió el gato. Siempre que llegue a alguna parte.
terminó Alicia, a modo de explicación. «Oh, siempre llegarás a alguna parte», dijo el gato, «si caminas lo bastante». Bueno, a mí me pareció que este fragmento de Alicia en el País de las Maravillas es muy bonito para pensar las intervenciones en territorios comunitarios, ¿no? Y yo les voy a compartir hoy acá una en particular, o un espacio, un territorio dentro de un territorio, un ámbito en el cual intervengo como psicopedagoga y como educadora popular y como extensionista, investigadora desde las universidades nacionales, lo cual empieza a dar cuenta de los nudos y tramas no solo de nuestras subjetividades y nuestras constituciones subjetivas, sino también de lo que acontece en este territorio, ¿no? Y yo le puse como nombre a esta conversación comunidad alfabetizadora, y después vamos a ir desplegando un poquito esa categoría. Pero primero tenía ganas de compartir con ustedes algunas definiciones que suponen también algunos posicionamientos cuando nosotros, nosotras, nosotres intervenimos en cualquier territorio, y bueno, a mí me toca hablar en particular acá del territorio comunitario. Intervenimos desde determinados posicionamientos que tienen que ver también con cómo definimos, por ejemplo, qué es una intervención o qué es un territorio. En particular, quizás para poder contextualizar en este momento de nuestro país, como todos sabemos, ¿no? Estamos atravesando una situación de graves retrocesos en materia de derechos, y eso se expresa en lo que pasa con las políticas destinadas a garantizar y promover esos derechos. Ha habido infinidad de recortes, infinidad de desmantelamientos de diferentes políticas construidas a lo largo de diferentes gobiernos también, anteriores, que afectan directamente a las niñeces que transitan los territorios y también a sus familias, a sus educadores, tanto en la escuela como en ámbitos comunitarios, ¿no? Se redujo en más de 1 millón los beneficiarios de asignaciones familiares, la tarjeta alimentar perdió un 40% de su poder adquisitivo, recortaron la provisión de alimentos a comedores, recortaron el Plan Nacional de Primera Infancia, el Plan de Cuidados para Jóvenes sin Cuidados Parentales, el PAE, se desmantelaron, aparte del INADI, por ejemplo, y de otros ministerios, el Plan Pro Huerta, los kits de lactancia, el Plan 1000 días, el Plan Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, el programa Centros de Promoción de Derechos, además de la subejecución de presupuestos destinados, por ejemplo, a construir y fortalecer jardines, o los recortes en salud pública, de los cuales, por ejemplo, hoy es noticia lo que pasa con el Garraham y hace un tiempo con el Hospital Laura Bonaparte, con el Hospital Posadas. Bueno, digo esto porque cuando uno piensa en los posicionamientos, no son solo teóricos, y además es muy importante pensar que las subjetividades, que los aprendizajes se construyen situados en territorios que se definen muchas veces en sus posibilidades de alojar, de ofrecer, de promover justamente ese desarrollo de subjetividades y de aprendizajes por las políticas públicas. Carla hablaba hace un rato de la importancia de la construcción de ciudadanía con estas niñeces. Bueno, parte de nuestra posición profesional es también una posición ciudadana, y es muy importante entender que no da lo mismo una política pública que otra, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con la perspectiva de derechos. En ese marco,
¿de qué hablamos cuando hablamos de intervenciones? Acá yo puse el TER entre paréntesis porque en la cátedra de Psicología Educacional de la UBA, de la que participo hace muchísimos años, nos gusta mucho pensar que esas intervenciones, con sus tiempos de demora, que señalaba hace un rato Carla, que requieren para pensarse, para organizarse, para implementarse, son también invenciones, pero no sacadas de la galera. Invenciones que tienen que ver justamente con buenas prácticas en el sentido de acciones que se desarrollan de manera colectiva, participativa y plural, con un sentido transformador. Esto lo plantean García y Davio, dos compañeras del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de territorios? Cuando pensamos que nuestras intervenciones se despliegan en territorios. Territorio es una categoría originalmente acuñada por la geografía, que tradicionalmente se refirió a un espacio de gobierno, a un espacio político, pero hoy por hoy se ha ido redefiniendo para comprenderla de manera multidimensional, dice Manzano Fernández, y en ese sentido puede ayudarnos a comprender la relación entre la tierra que se habita, sus condiciones materiales de vida, y fíjense, por eso pensamos también en, bueno, ¿qué pasa con las políticas públicas, ¿no?, que hacen tan fuertemente a las condiciones materiales de vida? Las luchas de la población por exigir y ampliar derechos, las formas inmateriales de comprender todo lo anterior, de habitar esa tierra, de concebir quiénes somos, qué hacemos acá, para qué estamos, qué queremos. Entonces, fíjense que ya para empezar a posicionarnos y a definir, estamos en un terreno sumamente complejo, y hay un autor, Rolando García, que nos habla de la complejidad, y él plantea que pensar en la complejidad supone, primero que nada, que nuestros objetos, en este caso, si quieren, de intervención, son interdisciplinarios, no se agotan desde una sola mirada, desde un solo abordaje, por un lado, y por el otro lado supone que tenemos que atender a las relaciones entre los diferentes elementos que constituyen esos objetos. Entonces, si yo quiero pensar en una intervención, en un territorio comunitario, tengo que atender muy especialmente a las relaciones entre la diversidad de instituciones, de sujetos, de prácticas, de propuestas, de políticas que transitan por esa tierra. Yo les voy a contar entonces, esperen que acá voy a refrescar porque aparece un signo de admiración que yo había sacado y vuelve a aparecer y me pone nerviosa que sea una versión vieja de la presentación. No, se ve que no lo saqué bien. Bueno, les voy a contar entonces en particular de esta comunidad alfabetizadora, de una campaña de alfabetización, que es una intervención en el sentido que la definíamos hace un rato, colectiva, plural, procesual, con sentido transformador, una invención, una creación, que se desarrolla en el territorio o en el ámbito de Cuartel Quinto Moreno, una localidad que es definida en el sitio de poblaciones, ¿no?, que llevan adelante CIPEC, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el CEDLAS y el PNUD, como un territorio de pobreza crónica. ¿Y qué quiere decir eso? Que está definido como uno de aquellos sectores de la población argentina que tienen menores posibilidades de salir de la pobreza. En Cuartel Quinto hay actualmente 80.989 habitantes según el último censo. Sin embargo, en el censo anterior, la cantidad de habitantes era de 48.000, para que ustedes vean el crecimiento poblacional exponencial que transita este territorio, en el cual se van reubicando familias que son expulsadas de otros lugares, con lo cual permanentemente hay tomas de tierra, hay surgimiento de nuevos barrios,
porque es un municipio que recibe a estos sujetos. Sin embargo, los recibe dándoles la posibilidad de instalarse en esa tierra de manera sumamente precarias, pero sin ningún tipo de servicios, sin crecimiento en infraestructura, sin transporte, sin calles de asfalto y obviamente sin escuelas, sin, dice una compañera que habita ahí hace muchísimos años, ¿no? Sin embargo, en ese contexto, las organizaciones del territorio históricamente se han ido organizando entre ellas en colectivos, en diferentes formas, proyectos, redes, para dar respuesta a las vulneraciones de derechos que sufren. Y por esto Cuartel Quinto es un territorio históricamente estudiado por su grado de organización comunitaria, ¿sí? Así que estamos pensando las intervenciones en lo comunitario en un lugar que realmente tiene historia en eso, enseña en eso. Y esto también es interesante, cuando uno piensa entonces en nuestras intervenciones psicopedagógicas como buenas psicopedagogas, psicopedagogos, estamos pensando también en que ahí estamos aprendiendo. ¿Qué es esta campaña de alfabetización de la que participo yo desde sus comienzos en el 2021, en plena salida de la cuarentena? Esta campaña surge porque cuando salimos de la cuarentena, los niños y niñas tenían que volver a la escuela y en la escuela no había lugar para todos. Cuartel Quinto, yo les contaba, tiene este crecimiento exponencial de población histórico y no alcanzan las escuelas para albergar a todas las niñeces en edad teórica de asistir. Por lo tanto, cuando las niñeces a principios del 2021 tienen que volver a las aulas, no tienen lugar en las aulas, porque durante la cuarentena, como las clases fueron virtuales, muchos niños, niñas, fueron matriculados en las escuelas. Bueno, tuvo toda otra complejidad en este territorio la posibilidad de sostener una escolaridad en formato virtual, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahora con eso, sí, cuando volvemos a la escuela no hay lugar. Y entonces había más de 800 niños, niñas y niñes en Moreno, y la gran mayoría en Cuartel Quinto, que no tenían una vacante para comenzar la escuela. Frente a eso, el Consejo de Organizaciones de Cuartel Quinto se reúne y una de las compañeras, Silvia Evis, trabajadora social, educadora popular, muralista, plantea que además de seguir exigiendo al Estado que haga más escuelas o que implemente algún formato diferente en el cual poder alojar a estas niñeces para que puedan estar escolarizadas y garantizar su derecho a la educación, algo hay que hacer para que la exclusión no se convierta en abandono. Y ahí comenzó la campaña de alfabetización que dimos en llamar Leer y Escribir el Mundo, y que tiene como objetivo general, digamos, construir una comunidad alfabetizadora. Y de ahí está el nombre de esta presentación. Hoy por hoy, a comienzos del 2025, según datos de una de las organizaciones de este Consejo de Organizaciones, la Asociación Civil El Arca, había una lista de espera de 200 niños, niñas y niñas para ingresar a la escuela primaria, ¿sí? Moreno atraviesa históricamente una situación de emergencia educativa y esto pasan los años y sigue agravándose porque sigue aumentando la población. La solución que encuentra el sistema educativo para resolver, digamos, o para dar respuesta es matricular a la mayor cantidad de niñeces posibles. Con lo cual, acá en este mitad de círculo que está en rojito, estas son las aulas que tienen maestra de apoyo. Quiere decir que estas aulas tienen más de 40 niñes en el aula, ¿sí? Imagínense las condiciones de hacinamiento y las enormes dificultades para alfabetizarse, con lo cual
aunque bajamos de 800 a 200 la cantidad de niñeces, y eso en un trabajo muy en trama entre el Consejo de Organizaciones, la Inspectora del Nivel, para ubicar a los chicos y chicas sin vacante, ubicarlos en alguna escuela, aunque bajamos la cantidad de niñeces sin vacante, sin embargo, esas niñeces, entre otras cosas, tienen grandes problemas para poder alfabetizarse, no solo por la pobreza crónica, sino también por las condiciones de escolarización. Entonces, esto que se nos ocurrió hacer para que la exclusión no se convierta en abandono, fue una campaña de alfabetización popular. Pero como desde el Consejo de Organizaciones ya había habido una campaña de apoyo escolar previamente, cuando se cerraron todas las escuelas por la escuela bomba, la escuela en la que murieron Sandra y Rubén, que fue una escuela de Cuartel Quinto, y habían hecho aquella campaña de apoyo escolar con voluntarios, estudiantes universitarios, ¿no? Y voluntarias y voluntarias, que no pudieron sostener regularmente su presencia en los barrios porque Cuartel Quinto está un poco alejado de los centros urbanos más cercanos, que son Moreno y José C. Paz. Así que lo que decidimos fue que las personas que se convocaría como voluntarias para alfabetizar serían personas del territorio. ¿Y quienes están participando? Por supuesto, mujeres, en su gran, inmensa mayoría mujeres que fueron recorriendo un camino que dimos por llamar Encuentros entre Aprenderes, nos reunimos una vez al mes, los segundos viernes, que fueron recorriendo un camino de formación en el cual, además de sostener los espacios de alfabetización en sus merenderos, en capillas, en comedores, fueron en estos encuentros aprendiendo o trayendo esas experiencias sobre las que pudimos reflexionar juntos, y aprendiendo a alfabetizar mientras estaban alfabetizando. Una de las cosas que hicimos fue inscribir el año pasado y el anterior estos encuentros en el marco de un programa de la Universidad Nacional de Luján, los cursos de formación profesional y técnica, que nos permitió acreditar a las alfabetizadoras toda esa inmensa experiencia y saberes que en este recorrido van construyendo. Y algo de lo que estamos haciendo desde fines del año pasado es habilitar y construir en cada uno de los espacios de alfabetización bibliotecas populares, porque algo de lo que vemos que hace falta en los territorios de Cuartel Quinto es la presencia de bibliotecas. Con lo cual, recuperando algo de lo que plantea Freire, esta campaña de alfabetización, que en sí misma fue un inédito viable, va abriendo nuevos inéditos viables, ¿no? Que haya bibliotecas especializadas de literatura infantil, por ejemplo, con literatura de muy buena calidad, en lugares donde no hay libros, en las familias y donde hay poco acceso a la literatura. Estamos hablando entonces en esta intervención de articularnos en torno a conceptos tales como pensar las trayectorias educativas, pero no solamente desde la escuela, sino en un territorio, y por ende pensar que este acompañamiento, estos sistemas de acompañamiento, como dice Patricia Madoni, que queremos construir, suponen un sistema territorial en trama entre las escuelas, merenderos, comedores, alfabetizadoras, que están aprendiendo a alfabetizar, alfabetizando, y docentes. Y ahí va nuestra intervención, en cómo ir tejiendo algo de esto y hacerlo colectivamente. Parte de la clave de este tejido es movernos de pensar en la inclusión a pensar en la participación. Con Jorge González y Cristina Chardón, hace mucho tiempo, trabajando en extensión universitaria desde la UBA, planteábamos que cuando pensamos la inclusión no se trata de diseñar estrategias para incluir a los excluidos, sino de incluirnos en prácticas que desde la horizontalidad y lo más abarcativamente posible den voz a todos los involucrados para el diseño y sostenimiento de aquellas estrategias. La campaña de alfabetización, leer y escribir el mundo es una de esas estrategias, y el lema, digamos, de esta campaña es una frase de un escrito de Freire, que es leer y escribir el mundo, porque entendemos que alfabetizarnos va mucho más allá
de aprender a leer y escribir con letras. Implica el trabajo político de leer y reescribir el mundo, de que estos sujetos, tanto alfabetizadoras, que están haciendo su propio proceso de aprendizaje como alfabetizadoras, como niñeces, que están haciendo sus propios procesos de aprendizaje, nos formemos también en la conciencia de que alfabetizarnos, como dice Emilia Ferreiro, acá me comí la referencia de Ferreiro, no es un lujo de los privilegiados que tenemos acceso a la literatura, no es una obligación, como a veces parece serlo en la escuela, sino que es un derecho. Y en ese sentido, nos interesa tomar, justamente como marcos para el trabajo de la campaña, el trabajo de la educación popular, el trabajo de la pedagogía popular que propone Freire, donde entendemos que el sujeto para poder leer y escribir tiene que poder primero decir su palabra, tiene que poder interpretar su realidad, ¿sí? Y tener también parte, tener parte, por eso la participación en el proyecto, en las estrategias, en las propuestas para transformar esa realidad, pero además entendemos con Emilia Ferreiro que si la alfabetización es un derecho, supone un respeto a ese sujeto de derechos que tiene sus tiempos idiosincráticos, sus modos de construir este objeto que es la lengua escrita. Ay, ahora no quiere seguir, ¿ven? Esto no sé. A ver, dejo de compartir un momentito, así pongo la versión que sí quiere seguir. A ver. Vamos acá. Ah, porque me dice el Genially que había que publicar los cambios, ¿ven? No sabía yo que el Genially tenía esto ahora. Bueno, vamos. Volvemos. Bueno, esta versión de Genially no me deja elegir la página, así que pasamos las que ya vimos. Nos reencontramos con ellas y seguimos. ¿Sí? Bueno, yo les estaba diciendo acá de Emilia Ferreiro, ¿no? De entender esto, bueno, ustedes conocen seguramente la psicogénesis de la lectoescritura, pero entendemos que para que un sujeto pueda ser un sujeto realmente letrado y no alguien que decodifica, sino alguien que se apropia del lenguaje escrito para crear y para transformar, es importante su posición activa, su lugar constructivo en esta tarea de aprendizaje. Pero además recuperamos como leitmotiv, como táctica, como objetivo, como norte, la idea de comunidad alfabetizadora que digamos que planteamos parafraseando a Rosa María Torres. Rosa María Torres dice que una comunidad de aprendizaje es una comunidad organizada que construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio para educarse a sí misma, a sus niñeces, juventudes y adulteces, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario basado en un diagnóstico no solo de sus carencias, sino sobre todo de sus fortalezas. Y entonces desde la campaña de alfabetización, desde el Consejo de Organizaciones de Cuartel Quinto, tomamos esta noción de comunidad de aprendizaje para pensar en la construcción de una comunidad alfabetizadora. Y lo pensamos también así, en esos términos, en términos de construcción, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¿Dónde construimos esta comunidad alfabetizadora? Acá me gustaría tomar un concepto muy lindo que trabaja Carla con Silvia Dubrowski en un libro que editaron hace poquito, que sacaron hace poquito, de Pérez Ibáñez, sobre este concepto de Vygotsky, que podemos traducir como vivencia,
Y que ver eso plantea que tiene que ver con diseñar colisiones sociales, acontecimientos dramáticos en el ambiente social, que podrían resultar puntos de inflexión para las trayectorias individuales de desarrollo. Cuando intervenimos en el ámbito comunitario, fuertemente estamos interviniendo de tal manera de generar vivencias. Estamos transitando vivencias y generar estas colisiones sociales, estos acontecimientos dramáticos que permitan el encuentro entre sujetos, que permitan el encuentro entre sujetos y objetos que quizás no eran significativos para ellos, como puede ser la lectoescritura para algunas de estas niñeces o sus familias, ¿sí? Es central para pensar una intervención en el territorio comunitario. Les voy a compartir un fragmentito muy cortito de este documental que hicimos con nuestro equipo de la Universidad Nacional de Luján, que se llama Crecer en Cuartel Quinto, Cuidar y Educar en Comunidad. Habla de cómo esta comunidad se fue organizando a lo largo del tiempo, de muchos años de historia, como 50 años, para cuidar y educar a sus niñeces. Y en este fragmentito vemos un poquito de la campaña de alfabetización en acción. La que va a empezar a hablar ahora es Mariana Castellani, compañera de la campaña, educadora popular, estudiante de la licenciatura en ciencias, ya se está por recibir, y vecina de Cuartel Quinto. La ballena, nena. Muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Ahora estamos buscando para acá, mira, acá ya encontramos uno para Joaquín. Ballena y Elena, con vela acabada. Para que digan me, Jonathan, para que digan me, ¿cuánto le ponen? Fuimos creciendo también en todo eso, fuimos aprendiendo y creo que hoy asumimos esa responsabilidad de seguir trabajando, como decía Bettina, con los chicos, con los más pequeños. Yo por lo menos trabajando con jóvenes y con niños hoy, de intentar dejar en ellos lo que el resto de los que están acá han dejado un poco en nosotros, digamos. Y creo que, más allá del gusto de poder haber tenido toda esa organización que nos haya sostenido durante mucho tiempo a nosotros como personas, digamos, creo que hoy tenemos o asumimos un poco esa responsabilidad de que eso no decaiga en Cuartel, que se siga construyendo y que los pibes que son jóvenes hoy en un mañana puedan seguir sosteniendo eso, porque también asumimos que va a haber necesidades que siempre están, que como decíamos recién, ¿no? Siempre va a haber, como por ejemplo hoy la necesidad de tener la campaña de alfabetización, y yo aportando un poco desde la campaña desde el inicio, desde que el Consejo de Organizaciones me convoca para poder pensar esa propuesta. Por supuesto que ser voluntaria de esa campaña me sigue enriqueciendo todavía mucho más, siendo ya casi recibida de la universidad, creo que hay un montón para aportar ahí y sigo en ese proyecto, digamos, ¿no? de poder sostener lo que está hoy y con la responsabilidad de poder mostrar a otros pibes jóvenes lo que nos han mostrado a nosotros también. Es una caja, le pegué cositas y corazoncitos. El cuento se llama El árbol llorón. Me gusta pintar, leer y escribir. Escribiendo. Bueno, me parecía que era interesante traer parte de las voces, ¿no? De estas protagonistas, de Mariana, de esta niña que nos cuenta lo que está haciendo ahí en esa actividad, Yamila. Fíjense, ¿no? Esta concatenación de vivencias que nos va contando Mariana desde cuando ella era una joven que participaba de algunas actividades organizadas en el territorio por diferentes organizaciones y cómo ella hoy también se siente eso, plena en su intervención en el mismo territorio. Y Yamila mostrando algo que produjo una niña que se está alfabetizando, que lee con mucha dificultad, algo que produjo ahí
y lo muestra en cámara y deja que la filmen y lo cuenta con ningún tipo de... A mí me llama la atención esto, ¿no? No tiene vergüenza, no tiene pudor en mostrar lo que está aprendiendo. Algo que tiene la intervención en el territorio comunitario es que nos va afiliando un territorio, nos va afiliando un colectivo. Y eso tiene un impacto en la constitución subjetiva de las personas que allí habitan y también nuestra. Bueno, para ir cerrando, entonces plantear que cuando estamos hablando de intervenciones situadas en territorio, asumimos que tanto la identificación de las situaciones a transformar como la construcción de intervenciones suponen un rol protagónico y un intercambio de saberes por parte de todas las personas involucradas en un esfuerzo mancomunado que conlleva procesos sostenidos en el tiempo. No vamos a hacer la revolución ni en un día, ni en un año, ni en 5, ni en 10, pero esos procesos sostenidos en el tiempo van dejando su huellita, van transformando el territorio y a los sujetos que lo caminamos, ¿sí? En ese marco apuntamos a producir, ¿qué apuntamos con nuestras intervenciones? Producir espacios generadores de encuentro. ¿Por qué? Porque allí se produce la negociación de lógicas. Acá es bien interesante pensar, por ejemplo, el encuentro entre las maestras y los maestros de la escuela y las alfabetizadoras de los espacios comunitarios, porque en esa negociación de lógicas es donde aparece la novedad, la sorpresa, el disfrute y la gestación de nuevas apuestas compartidas. Bueno, muchas gracias. Y hasta acá. Buenísimo, gracias Carlita y Caro por las exposiciones. Seguramente quienes estuvimos escuchándoles, bueno, por mi parte sí, pero también el resto de quienes fueron escuchando y siguiéndolas en las exposiciones se han quedado con muchas preguntas, con muchas reflexiones. Como para abrir un poco el juego, me parece que es como súper interesante cómo de alguna manera en las distintas experiencias que fueron relatando aparece como fundamental la cuestión vinculada al diálogo entre, ¿no? Aparecieron las voces de las docencias, aparecieron los propios colegas de los equipos de orientación escolar, ¿no? Pensando ahí en la psicopedagogía, los aportes de la psicopedagogía, pero la psicopedagogía en diálogo con otros saberes, con las niñeces, con las educadoras populares, con las familias, podríamos pensar de nuestras niñeces también, entre instituciones, pensando en instituciones e institucionalidades. Agradezco en este espacio fueron apareciendo en el chat mientras ustedes hablaban desde dónde nos están escuchando y desde dónde están participando, y es no solo un encuentro federal, sino un encuentro latinoamericano casi, en el que nos encontramos. Está México, está Uruguay, están otras provincias y dentro también de la provincia de Buenos Aires distintas localidades y distritos, ¿no? Pero como ahí las voces ahora seguramente van a ir entrelazándose para construir esto que va a ir sucediendo. Y a mí me aparecían como muchas preguntas, ¿no? Si pensamos en la psicopedagogía y la psicopedagogía vinculada a pensar el sujeto en situación de aprendizaje, bueno, los distintos territorios que ustedes iban compartiendo, inclusive la situación particular y el contexto que estamos transitando en Argentina, pero una de las preguntas que queda resonando es de qué manera acompañamos, ¿no? Acompañamos a que, en este caso niñeces, pero también educadoras populares, puedan apropiarse de estos instrumentos de la cultura. Y ahí, bueno, cómo aparece esta idea del reconocimiento de los saberes, de cómo validar esos saberes, cómo pensar a esos sujetos en términos de su potencialidad, cómo enlazamos, ¿no? Cómo les enlazamos con las propuestas, con las distintas instituciones en las que estamos transitando, cómo hacemos lugar, ¿no? Digo, abriendo ahí algunas preguntas que a mí me iban resonando
cómo recrear, cómo reinventar el mundo junto con ellas. No sé si hay preguntas en principio en el chat o si alguien quiere abrir el micrófono porque se quedó ahí con algo que quiera compartir o preguntar. Ahí va. Muy bien, Matías rompe el hielo. Matías. Matías rompe el hielo, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, un gusto saludarlas. Espectacular la presentación de ambas, como dice Leticia, para seguir pensando. Tengo una pregunta para cada una para Carla y una para Carola. A Carla me dejó pensando en la cuestión del reconocimiento del psicopedagogo en la escuela, porque bueno, ella hablaba ahí del reconocimiento del niño en tanto alumno, del docente, y también hablaba del trabajo colaborativo con los otros integrantes del equipo, y ella, bueno, hablaba desde su experiencia como orientadora educacional. Lo que me estaba preguntando es, ¿en qué dirías que diferencia tu trabajo como orientadora educacional del de la orientadora de los aprendizajes? Y también, digamos, ¿qué aportes puede hacer la psicopedagogía para diferenciarnos también de la tarea de la maestra? Digo, no sé si las maestras estaban participando junto con vos en ese momento de la alfabetización, para que no nos quede también esa idea de que somos reeducadores de lo que hacen las maestras en el aula, digamos, pero haciendo un agrupamiento flexible. Eso por un lado. Y después, con respecto a Carola, me quedé pensando en esta idea de las intervenciones como la invención, algo creativo. Eso me pareció, digamos, muy espectacular porque no lo había pensado nunca de esa manera. Y también en la cuestión de las vivencias, vos mostrabas ahí el video con los chicos, las chicas, en el proceso de alfabetizarse, y me pareció que sirve también para mostrar que en el momento de la alfabetización los chicos no están quietos, sentados, todos haciendo lo mismo, sino que había mucha diversidad de operaciones con el conocimiento, de relaciones con el saber. Así que, bueno, me pareció eso espectacular. Lo que me quedé pensando es cómo llegás vos a cuartel quinto y cuál es tu experiencia en relación con esto, si llegaste a través de la extensión universitaria o en un rol específico. Bueno, esas son mis preguntas. Gracias, me encantó el encuentro. Chicas, ¿quieren ir respondiendo o que aparezcan otras preguntas y responden después todos juntos? Armamos diálogo con Matías. Si les parece, sí. No sé, Caro, si querés iniciar vos o yo, ¿cómo ordenamos ahí? Dale, Carlita. Bueno, gracias en principio por la pregunta, porque ahí nos lleva como a reconfigurar y reorganizar. A ver, voy con una cuestión bien específica que tiene que ver con la titulación, tanto con el título de psicopedagogo o licenciado en psicopedagogía o licenciado en ciencias en ciencias de la educación, perdón, podemos acceder a cualquiera de los dos cargos, ¿sí? Al de orientador educacional, al de orientador de los aprendizajes solo con el título de psicopedagogo, pero sí al de orientador educacional con el de psicopedagogo y con el de ciencias de la educación. El puesto de trabajo específico de el orientador educacional tiene que ver con la enseñanza, ¿sí? Con la cuestión, vieron que yo planteé ahí como 3 enfoques, lo áulico, lo institucional y lo sociocomunitario. Bueno, ahí digamos que el área sobre la que se recorta el trabajo del orientador educacional, si bien irradia hacia las otras y en diálogo con los otros compañeros, tiene que ver con pensar ahí la enseñanza. Y por supuesto que no la enseñanza en soledad, sino en diálogo con el aprendizaje, ¿no? Es decir, que de alguna manera desde ese puesto de trabajo lo que buscamos es acercar la enseñanza a los aprendizajes, ¿no? Que es algo que nos cuesta pensar bastante en el campo psicopedagógico, porque en general decimos que la psicopedagogía se ocupa de los aprendizajes, pero bueno, los aprendizajes no son sin la enseñanza, entonces es como difícil ahí establecer un borde disciplinar que diga hasta dónde.
Y creo que la clave está ahí en ese diálogo de saberes del que se nutre fundamentalmente el trabajo en psicopedagogía en cualquier territorio o ámbito del que estemos hablando, en salud, en ámbitos sociocomunitarios, en la escuela, en los forenses, ¿sí? Que tiene que ver con esta posibilidad de escuchar al otro. Vos preguntabas ahí por el trabajo diferenciado con los docentes. Creo que hay un saber específico que tiene que ver con la formación de las y los psicopedagogos, que es la posibilidad de leer las condiciones particulares de los estudiantes, ¿sí? Me refiero a la posibilidad de construir lecturas específicas en cuanto al modo en el que los estudiantes producen lenguaje y lo ponen en juego a propósito de los aprendizajes escolares, en la forma en la que se entrama el sistema cognitivo con el lenguaje en la escuela, ¿sí? Circunscribo a un ámbito específico que es el que trabajé hoy, a cómo se juega el cuerpo en el escenario escolar también, y por supuesto la posición subjetiva frente al aprender, ¿no? Yo creo que ese saber específico que va más allá del puesto de trabajo, tiene que ver con una formación disciplinar, y por eso yo hacía esta diferenciación de que no es que hacemos clínica en la escuela, sino que hay algo de la posición, y cuando digo posición, me refiero, siguiendo ahí a Norma Filidoro, a ese entramado particular entre las conceptualizaciones, las prácticas y la ética, ¿no? Que tiene que ver con esto que llamamos una ética responsiva, de mirar al otro, de responder a otro en una situación inaudita, ¿no? Que es esto de la escucha respecto de los saberes. Y ese saber específico de las y los psicopedagogos se pone en diálogo con el saber docente, que está referido a otro ámbito, que es el ámbito del aula, y que tiene sus propias legalidades, sus tiempos, sus espacios. Por eso yo decía, una de las condiciones de los agrupamientos es que rompen con el tiempo tradicional escolar, en el sentido en el que todas y todos lo conocemos, rompen con el modo de agruparnos, digo, pues Brandon era de cuarto, Laura de tercero, digo, había otros de quinto. Tiene que ver con otra forma de pensarse, de pensar el tiempo en la escuela, desde este programa, que es un programa que surge, digamos, de la modalidad, no es algo que se inventó en esta escuela, sino que tiene que ver con un abordaje de las trayectorias escolares en todo el territorio. Bueno, y creo que, y una cosa más que quedó pendiente, que tiene que ver con lo que yo decía, siguiendo a Norma Filidoro, del reconocimiento, que tiene que ver ahí, ¿no? De alguna manera, con lo que se arman como una especie de espejo, ¿no? Es decir, el docente, el orientador, se reconoce en su función también a partir de la puesta en diálogo con el otro, ¿no? Digo, si yo estoy enseñando o estoy promoviendo la apropiación del lenguaje escrito y hay algo de eso, ¿no? Que se pone en juego, bueno, eso me retorna a mí de un modo específico, o me interpela de un modo en particular. Y digo, que las docentes hayan podido poner en palabras que ahora que se ponían en diálogo a partir de estos saberes, otros modos de hacer en relación a la propuesta áulica, no es un dato menor, sino que tiene que ver ahí, ¿no? De qué manera, tomando el concepto que traía Carola de vivencia, se fue refractando cada una de estas propuestas en las trayectorias, pero también en nuestras intervenciones, lo que hace que a su vez aprendamos nosotros, ¿no? de ese hacer. No es que son intervenciones que se van repitiendo, sino que se van transformando a partir de lo que nos retorna del otro. Bueno, creo que hasta ahí. No sé si respondí, pero lo intenté. Bueno, yo enlazo un poquito para pensar. Entonces Matías me pregunta cómo llegué yo a cuarto y quinto, ¿qué hace una psicopedagoga ahí, no? Yo llegué a cuarto y quinto hace, en el año 2003, 22 años. Llegué porque de la Asociación Civil El Arca, que en ese momento tenía hogares de niñes que vivían en situación de calle,
donde una vez que yo había ido a una entrevista laboral para ser operadora del hogar, me habían dicho que estaba sobrecalificada y no me contrataron y yo me fui enojadísima. Me llamaron, yo me acuerdo, estaba saliendo de dar clase en la Universidad Nacional de Quilmes y me llaman del ARCA para ver si podía ir para allá y le digo, no, estoy un poco lejos para irme ahora a Moreno, no tenía auto yo en esa época. Pero bueno, estaban empezando a desarrollar lo que hoy por hoy ya no tienen más hogares, es su modo de intervención, empezando a trabajar en el territorio de Cuartel Quinto, porque la mayoría de los chicos y chicas que derivaban los juzgados, en esa época no teníamos ley de promoción y protección de derechos, los niños, las niñas quedaban a disposición de juez cuando había un conflicto con la ley o un conflicto de carácter familiar del tipo que fuera, cualquier vulneración de derechos, y el juez decidía, eran objetos de tutela, las niñeces. Y estas niñeces llegaban al ARCA, sobre todo al hogar, desde el territorio de Cuartel Quinto. Y algo de lo que desde el ARCA habían empezado a pesquisar es que cuando en Cuartel Quinto había espacios que pudieran escuchar a estas niñeces, en particular en las instituciones escolares, estas niñeces salían de esas situaciones que en los peores casos terminaban llevándolas a tener que ir a vivir a un hogar. Entonces empezaron a desarrollar un trabajo territorial, que todavía no llamaban territorial, ¿no? Eso llevó años de construcción, y me llamaron a mí para integrarme a ese proyecto, para trabajar con las escuelas, y en particular la escuela 14, Leti, que era una escuela que no les abría las puertas. Y había que abrir esa escuela porque en esa escuela había muchas niñeces que el ARCA venía acompañando desde los centros comunitarios y cuyas trayectorias ya no iba a poder acompañar de la manera que el ARCA sabía hacer, que era trabajando en equipo con los equipos de las instituciones a las cuales esas niñeces asistían. Y bueno, y yo empecé a trabajar ahí con Tere, que era la directora de la 14, que no quería saber nada. Ella quería que le cierren la escuela durante un año de los niños y educar a los padres, porque todo el problema de esas niñeces eran sus padres para Tere. Y bueno, Tere que decía que el abandono interanual era el desgranamiento natural y cosas así, pero que desde esa perspectiva de patrón de estancia terriblemente adultocéntrica, autoritaria, quería que esos niños y niñas estén en la escuela y aprendan. Digo, para pensar en las complejidades y en algo de nuestra escucha, ¿no? Lo que plantea Carla, porque es tan importante cuando uno va desde la psicopedagogía, si algo aprendemos es a escuchar y a que se aprende de manera situada y que se aprende en un territorio y en vínculo con otros. Y que nosotros también aprendemos en esa práctica, nos transformamos en esa práctica. Digo, eso no me voy a cansar de decirlo nunca, porque nunca jamás podemos pensarnos como yendo con todos los saberes a intervenir a un lugar desde una receta que ya aprendimos porque estudiamos mucho. Llegamos a un territorio a aprender de ese territorio, a poner en diálogo esos saberes con los saberes que hay ahí. Y a veces a pelearnos y a ser muy estratégicos desde nuestra escucha para elegir nuestras batallas, para construir un diálogo, una negociación de lógicas. Y bueno, Tere nos habilitó a hacer talleres no en las aulas, en horario contraturno, nos permitió usar un saloncito muy chiquitito que era del equipo de orientación para gran enojo del equipo de orientación, que después empezó a ser un aliado, ese equipo con quien trabajábamos, también negociando muchas lógicas, porque la lógica de la participación infantil y de los derechos de las niñeces, desde la que llegábamos desde el ARCA, insisto, todavía no había ni ley. El ARCA era una de las instituciones que militaba esa ley y que después militó para que esa ley se reglamente en la provincia de Buenos Aires, cosa que sucedió recién en el 2008, ¿no? Bueno, son procesos muy interesantes. Y Tere fue una de las directoras que cuando había paros docentes nos abría la escuela a la ONG para que las niñeces no se quedaran sin taller,
aunque tuvieran que quedarse sin clase por la lucha de sus docentes y sus justos reclamos. Y bueno, y ahí seguí siempre en Cuartel Quinto. Ahora estoy desde la extensión universitaria, sí, con el proyecto, 2 proyectos en realidad, un proyecto del cual veo algunas integrantes por acá. Hace un rato estaba incluso una con Amadeo, que es nuestro integrante más joven, que estaba ahí con su chupete, ahí está. Belén con Buenas. Amadeo. Y la vi a Mariana por ahí hace un rato, otra compañera, estudiante de la UNLU. Tenemos un proyecto de extensión que se llama, bueno, ahora se llama Comunidad Alfabetizadora porque fuimos, ahí está Mariana, fuimos presentando la renovación y hay que ir poniendo nuevos nombres, pero se llama Entre Aprenderes. Le decimos Entre Aprenderes y vamos ahí a aprender y a compartir saberes y a seguir transitando desde la campaña de alfabetización. Digo, esto también es importante, ¿no? Belén y Mariana y otras muchas compañeras son estudiantes de Ciencias de la Educación que están ahí compartiendo, construyendo, aprendiendo y enseñando y apostando a construir comunidad alfabetizadora y a leer y escribir el mundo. Buenísimo, chicas, gracias. Tenemos un ratito más. ¿Quiere alguien compartir o hacer alguna pregunta o compartir algo que se hayan quedado pensando durante la exposición de Carla y de Carola? Tan tímidas y tímidos nuestros estudiantes. Acá Matías, mientras iban conversando, mencionó de cómo sirve, ¿no?, el trabajo de lo psicopedagógico vinculado a la gestión, la psicopedagogía pensando ahí la cuestión vinculada también al compromiso social, ¿no? Hablaban de mecanismos de exclusión, pero también procesos de inclusión y cómo los saberes psicopedagógicos nos pueden acompañar a pensar el aprendizaje, la enseñanza, los cuidados, ¿no?, desde una perspectiva ética. Bueno, aparecía la cuestión vinculada a lo enseñante, de quienes forman parte de los equipos de orientación escolar en la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Bueno, eso, agradecimientos un montón a Carola y a Carla por las exposiciones, esas también fueron apareciendo. Hay mucho de la pregunta, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con esta idea de construir buenas preguntas, nos va a permitir avanzar en mejores intervenciones, en mejores procesos diagnósticos, y cómo se van construyendo preguntas a partir de las experiencias que fueron exponiendo. Bueno, ¿alguien se anima a hacer alguna intervención? La veo a Charo. Charo, seguro que tenés preguntas ahí. Sí, te estás agarrando la cabeza, ya te conozco. Bueno, gracias por la charla. Me da mucha vergüenza porque siento que no sé nada, o sea, y estoy aprendiendo mucho, pero me quedó resonando esto que me parece súper importante, esta idea de cómo, bueno, ustedes ya son psicopedagogos, nosotros futuros psicopedagogos, siempre vamos a aprender en el camino, ¿no? Como borrando un poco esta cuestión que a veces está muy instalada de ir desde lo externo, desde la exterioridad, a enseñar, digamos, o a imponer ciertas cosas. Me pareció súper interesante esto que comentaba Carola del trabajo comunitario, de poder formar, digamos, a la gente del propio territorio,
aprendiendo de ellos, respetando, digamos, la interculturalidad, digamos, los saberes que tiene la población de este territorio y a partir de ahí poder pensar las intervenciones, ¿no? Y bueno, desde este primer año de la carrera de psicopedagogía, como que desde un principio de la carrera hablamos mucho esto de la cuestión ética, ¿no? De escuchar al otro, de poder dar lugar a eso, digamos, prestar atención a los saberes previos y empezar a interactuar desde ahí. Me pareció súper interesante esta idea de, bueno, ¿por qué traer desde afuera, no? Si podemos desde el propio territorio formar lo que hace falta para poder intervenir. Y por supuesto, que bueno, siempre lo digo en las clases, las posiciones políticas con las cuales asumimos ese rol, ¿no? Que tiene que ver con esto, la defensa de los derechos, de dar lugar, digamos, a toda esta interculturalidad y a los saberes previos, tiene que ver con un posicionamiento que para mí tiene que ser fundamental en la disciplina, ¿no? De poder dar lugar a eso y no imponer, digamos, ciertas cuestiones. Súper interesante, me parece re valioso lo que hacen y espero poder seguir aprendiendo de todas ustedes. Creo que la pregunta es, y no sé si existe una respuesta, es bueno, ¿cómo continuar con ese trabajo que ustedes vienen haciendo con este recorte de financiamiento, de políticas educativas, de quitar recursos para todo lo que están construyendo, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo seguimos? Bueno, tomo la posta solo para decir que no hay inclusión posible sin recursos. O sea, que esto nos quede claro. No es posible pensar en la labor en la que venimos trabajando, bueno, que trabaja Carola, que trabajamos en las escuelas, que trabajan los docentes, sin recursos para las políticas educativas, sin comedores para los niños y las niñas, sin trabajo para las familias. Digo, no es posible pensar en procesos de inclusión o en el ejercicio del derecho a la educación si no hay recursos materiales y humanos, por decirlo en algún sentido, puestos a disposición. Pero también caminando por otros territorios en donde los recursos están más que asegurados y para tirar para el techo, uno encuentra procesos de exclusión y se da que no es solo una cuestión de que haya o no haya recursos, más bancos, menos bancos, empanadas o guisos, digo, no tiene que ver con esas cuestiones únicamente, sino con esto que vos enunciabas, ¿no? En términos de la posición. Digo, hay algo que no se negocia y que tiene que ver con la posición profesional y que tiene que ver con la mirada que tenemos en relación al semejante, al otro, ¿sí? En tanto otro. Y no hay modo de ejercer desde esa posición si no es dialogando con saberes que son a veces absolutamente diferentes a los nuestros, a veces hasta opuestos en algún sentido. Carola recién decía, bueno, uno elige, ¿sí?, qué batallas da. No siempre las relaciones son armónicas y fluyen, ni con otros psicopedagogos, ¿no? A veces desde las escuelas entramos en diálogo con el territorio de la salud y entonces nos devuelven enormes diagnósticos de 25 hojas con 2.800 cuadros y estadísticas y ubican a los pibes y a las pibas en percentiles y eso no nos dice por dónde pensar el aprendizaje escolar tampoco, pero bueno, sabemos que hay algo de eso que se juega o que se necesita para, y entonces ahí uno elige cómo, con quién, de qué manera, desde esta idea que nos traen Castorina, Filidoro, de pensar en las verdades locales, situadas, revisables, provisorias, ¿no? Hay algo de esto que tiene que ver con poder pensar la relación con el otro. Hay algo de la verdad, aunque sea pequeñita, revisable y provisoria, que está del lado del otro. Y entonces ahí hay un trabajo por hacer respecto de salir a ese encuentro, ¿sí?
Yo me quedo pensando un poco que a veces, tal vez es pensar un poco más atrás, ¿no? Ahí de las compañeras de estudiantes de UNLU la veo también a Aima, que no la había nombrado y la quiero nombrar para que después no me, no me haga no se enoja Aima, pero Aima diría seguramente que no se trata solamente de recursos, sino de políticas, ¿no? Hay una... A ver, lo que estamos viviendo ahora es una decisión política o una falta de decisión política, como lo quieran llamar. Yo diría una decisión muy firme de arrasamiento de mucho de lo que acá estamos hablando, ¿no? De los derechos, de las diversidades, de lo colectivo, bueno, etcétera. Pónganle los etcéteras que quieran. Y por eso yo abrí la presentación y me parecía muy importante esto de plantear que nuestros posicionamientos como psicopedagogos, como licenciados en ciencias, como seres humanos, no son solo teóricos, sino también políticos, porque lo político hace a la construcción de lo común. La política política es polis, viene de polis, de la construcción de la ciudad común, que todos hemos de habitar. Ahora, quienes tienen la tarea de gestionar esa construcción de la polis y de dictaminar política pública, bueno, ahí también hay un posicionamiento, y ese posicionamiento está a favor de la inclusión o de la exclusión, está a favor de la diversidad o del homogeneizador, de lo mortífero también, ¿no? Bueno, y es ahí donde tenemos que negociar. ¿Y cómo se trabaja? Y bueno, obviamente con menos recursos es mucho más difícil sostener la presencia en los territorios, sostener los equipos. En el caso de la campaña de alfabetización, las compañeras alfabetizadoras son voluntarias y muchas de ellas no están pudiendo continuar. Algunas tienen que dejar sus espacios de alfabetización y pasa lo mismo con compañeras educadoras populares de centros comunitarios que trabajan con primeras infancias. Por ahí, mujeres muy formadas se tienen que ir de esos lugares para ir a limpiar casas. Y a veces incluso abandonar a sus hijos porque tienen que limpiar esa casa y quedarse a dormir en esa casa por la distancia que conlleva, porque esa persona que las contrató quería a alguien con cama adentro. O porque necesitan no volver todos los días a su casa, porque si no, lo poco que ganan se les va en viático. Digo, estas son las cosas que nos pasan en los territorios y acá es donde tenemos que posicionarnos. Los derechos se exigen, los derechos se exigen. Ninguna ley de derechos salió de un repollo, ni siquiera de la buena voluntad de gobernantes que la tuvieron. Hubo años y años de movilizaciones, de luchas, de intentos, ¿sí? Con lo cual, bueno, es así. Decir, bueno, no tenemos recursos y bueno, no tenemos recursos, es verdad. Tenemos mucho recurso de otros acervos, también es verdad. Digo, no solo financieros, sino en saberes, en ternuras, en construcciones colectivas, pero además sabemos bueno, que eso se exige y que el posicionamiento profesional nunca puede, porque esto que plantea Carla, ¿no? De los chicos que vienen incluso lo encontramos en equipos de orientación a veces, o que te dicen, bueno, llévalo al pediatra, que me mande un informe. Esta cuestión de la patologización, de la clasificación y de la individualización extrema, del borramiento de lo colectivo, de lo situado. Bueno, no es inocuo. Digo, ahí tenemos que entender que estos posicionamientos tienen que ser explícitos, estas construcciones tienen que ser visibles, tienen que convocar, tienen que transformar. Si no, nunca fuimos la mayoría, ya lo sabemos, pero ahí estamos. Gracias, Carola.
No sé si hay alguien más que se anime a alguna pregunta, si no vamos a ir cerrando. Ahí mientras Carola hablaba había palabras interesantes de apoyo, de reconocimiento de esa lucha, de esa resistencia. Digo, y en esta línea pensaba, este espacio es un espacio de resistencia de la universidad pública, por ejemplo, ¿no? Me parece que está bueno pensarlo de esa manera. Bueno, la verdad es que gracias por el espacio, gracias Carola, gracias Carla por los aportes, por la forma tan amorosa de plantear esta tarea, esta tarea del psicopedagogo, la psicopedagoga que a veces trae esto que trae Matías, ¿no? Pero bueno, ¿y cuál sería la especificidad? ¿Cómo se hizo? Y por ahí tiene que ver con esta mirada, con esta escucha, con esta forma de habilitar la palabra de un otro que es muy, muy propio de la psicopedagogía. Cuando hablaba Carola y Carla también, digo, hoy con Leti estábamos leyendo un poco Territorio como relato de Carballeda y nos quedamos con una frase que él dice que no hay otro sin contexto y sin historias para contar. Y me parece que hoy lo que Carola y Carla hicieron es justamente contar historias que tienen como protagonistas a las infancias, a las adolescencias, a las adulteces apropiadas también y comprometidas en este proceso. Me parece que esto es como básico y fundamental para este proceso formativo de la mayoría de los que estamos acá, porque todos estamos en proceso de enseñanza y en proceso de aprendizaje. Ahí Charo hoy dijo, no sé nada, estoy aprendiendo y todos no sabemos nada y vamos aprendiendo y a veces no aprendemos y a veces nos cuesta enseñar. Digo, esto es parte de la psicopedagogía, es parte de la universidad y la verdad es que, bueno, nada, agradecer a cada uno de los que se sumaron a participar a la conversación. Siempre digo que los espacios hay que ocuparlos, los espacios que se abren para conversar, para problematizar, para dialogar, para debatir, hay que ocuparlos porque somos nosotros y nosotras los que tenemos que poner la palabra para construir. Así que, bueno, no sé, no mucho más por ahora. Gracias a todos y a todas, gracias a los que se animaron a participar. Y los que no, imagino que se van con un montón de preguntas y cuando estemos en las aulas seguiremos acompañando ahí ese proceso que a veces lleva su tiempo para poner palabra. Bueno, gracias. No sé, Leti, si querés sumar algo más. Perdón, no se me abría el micrófono. No, por mi parte también agradecer a Carlita y a Carola, que también como docentes de la universidad pública estamos ahí en la lucha por mejorar nuestras condiciones salariales, pero también generales, para poder sostener lo que creemos que es, creemos realmente que es la forma de construir conocimiento, de tener un mejor país, más justo siempre. Bueno, ahí sabemos que están ustedes también defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad, que es lo que realmente deseamos y soñamos siempre. Así que bueno, les saludamos a todos. Nos vamos con esta canción con la que abrimos, que es Nos veremos otra vez, de Sui Generis, y un fragmentito solamente que compartimos de esta canción desde la oralidad, pero que después la resonará con las voces de ellos, es si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierta en mente y alma, yo estoy con vos. La psicopedagogía tiene que ver con un caminar siempre juntos. Así que bueno, les abrazamos a todos, que tengan buen fin de semana, que tengamos un buen inicio. La semana que viene hay paro en las universidades nacionales de Argentina, pero que tengamos un buen inicio. Luego arrancaremos con una medida de fuerza, que es la forma que tenemos los trabajadores para seguir defendiendo nuestros derechos. Así que un abrazo a todos y esperamos que hayan podido disfrutar tanto como nosotras este encuentro.
con el sol. Hay más estrellas que las que dejas brillar. Tenga el cielo tu color. No estés solo en esta vida. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y llevar abiertamente mi alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tienes a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Una buena película del cine que no nos queremos ir. Para resistir la decepción y llevar abiertamente mi alma, yo estoy con vos.